Bienvenidos una vez más a este su canal de Andy Tarot. Yo soy Andy y hoy vamos a hablar de un tema aparentemente natural, pero que muchas veces es un tabú. ¿Y cuál es este tema? La muerte. Vamos a trabajar con una de las cartas que en principio a muchas personas se les complica. Y yo traigo aquí a dos cartas de la muerte. Bueno, al arcano número 13 en Marsella y a la muerte en Rider. Antes de entrar en tema, me gustaría que pudiéramos reflexionar y que me comentes sobre para ti qué es la muerte, cómo ves la muerte en general en tu vida y también si ya sabes de tarot, te has salido alguna vez en una consulta, qué es lo que has sentido, en qué has pensado en cuanto ves a este arcano en una lectura. Entonces, como decía, este es un tema aparentemente natural. Hablar de la muerte es lo complicado. Incluso muchas veces, no sé tu perspectiva, pero yo sí he visto dentro de mis consultantes, en mí mismo, en las personas a mi alrededor, que hablar de la muerte pareciera ser algo prohibido, pareciera ser algo que la gente no quiere hablar de ello, que incluso pareciera ser que mientras menos hables de ello, menos va a suceder. Sin embargo, esto pues sabemos que no es así. De hecho, lo único que tenemos asegurado en nuestra vida es justo ese punto. Pero ¿realmente la muerte es el final? A mí me encantó la primera vez que empezaba a filosofar sobre esto con respecto al tarot, específicamente del arcano 13, del arcano de la muerte, un punto que me parece bastante interesante y no sé si tú ya te lo habías preguntado, pero ¿por qué la muerte está en la posición 13? Es decir, ¿no se supone a nivel lo que nos enseñan socialmente que la muerte es el final de todo? Entonces, ¿por qué aquí está en el 13 si todavía falta un gran recorrido para llegar al arcano del mundo? Qué curioso, ¿no? Qué curioso que después de venir de una etapa estática, filosófica, por decirlo de alguna manera, meditativa, reflexiva, del colgado, y que después del arcano 13 viene un ángel, la temperanza o la templanza. Dentro de estas dos cartas del colgado y la templanza tenemos al arcano 13 o a la muerte. Sin embargo, ya viéndolo desde las dos cartas, desde Rider y desde Marsella, no sé tu perspectiva, pero en mi caso me gusta muchísimo más cómo muestran al arcano 13 en este tarot de Marsella, al menos en esta edición de Jodorowsky y Camoin, que en Rider Waite Smith como tal. ¿Por qué? Porque de primeras podemos ver a esta figura aparentemente calavérica en Marsella, que es de color carne, con la columna, con la cadera, con un brazo, el brazo izquierdo, con la pierna izquierda en un color azul claro. Y por si no lo sabes, el azul claro en Marsella hace referencia a la divinidad, a lo celeste, a la unión con el cielo, con lo divino, con el alma, con el espíritu, podríamos decirlo también. Y entonces, ¿por qué es de color carne? Porque justo lo carne, o la carne, el color carne, representa lo material, representa lo físico. Pero dentro de todo este físico, voy a dejar por un momento la carta de Rider. Dentro de todo lo material, que es la carne, ¿qué es lo que nos sostiene físicamente a nosotros? Evidentemente nuestra columna vertebral, nuestra cadera, nuestro corazón. Por eso el brazo izquierdo es el que está iluminado de este color, porque ¿desde qué lugar recibimos? Desde el lugar más cercano al corazón, que sería nuestro brazo izquierdo, nuestra mano izquierda. La cadera, que es el sostén de todo nuestro cuerpo junto con la columna. Entonces tenemos un sostén espiritual, un sostén divino. Esto es eterno. La carne es lo que termina, mas no el espíritu, no el alma. Y también avanzamos, nuestro primer paso, cómo conectamos con la tierra, es desde lo divino. Entonces podríamos pensar o decir que el tarot nos hace creer o pensar en la reencarnación. Puede ser que no. Recuerda que en el tarot nada está definido, pero al menos para mí, sí nos lleva como a esta parte de la reencarnación. Y si no crees en la reencarnación y lo basamos a algo más material, bueno, entendemos entonces que nada se destruye y solo ocurre una transformación. De hecho, una vez escuché decir a justo Alejandro Jodorowsky
que si él tuviera que ponerle un nombre al arcano 13, que es el arcano sin nombre, sería la transformación y no tanto la muerte como en otros mazos, como si lo vemos aquí en Rider-Waite, donde el individuo principal, la muerte, pues sí es una figura calavérica cubierto de toda una armadura. Pero bueno, cuéntame también en los comentarios si te gustaría que explicara como con mayor detalle la simbología que tiene cada carta. Estaría muy interesante dependiendo de esto. Mi idea, se los comparto para los que ya me están viendo, es que cuando lleguemos a los primeros 1000 suscriptores, yo pueda subir un pequeño curso de tarot, tanto Marsella como Rider-Waite, para que puedas empezar a hacer tus propias lecturas de tarot. Pero bueno, eso cuando lleguemos a los primeros 1000 suscriptores, ¿vale? De momento vamos literalmente como el loco, paso a paso, y transformándonos día tras día como este hermoso arcano. Les decía también, antes de continuar con esta explicación de la carta, que es muy común ver que a las personas en una consulta de tarot, cuando ven el arcano de la muerte, incluso lo he visto con mis alumnos, que ven la muerte, el 10 de espadas, que ven la torre, que ven un 3 de espadas, que ven el diablo, como cartas muy catastróficas y para nada, ¿saben? De hecho, yo les podría compartir que en cuanto a la simbología, el diablo es una de mis cartas favoritas porque está llenísima de significados, de simbología, y la muerte no se queda atrás. Desde este concepto de la muerte, vamos a filosofar un poco sobre la muerte, espero que esto no se haga tan extenso. Y me gustaría también que en los comentarios me compartas qué opinas tú acerca de la muerte, cuál es tu visión de la muerte. En mi caso, por lo que he aprendido desde la filosofía del yoga, desde lo que aprendí con la cábala, desde lo que he aprendido con el tarot, con lo que he leído, con lo que me han compartido mis maestros, yo hoy tengo una visión, creo, muy diferente de la muerte a la cual tenía antes, porque antes se veía la muerte con un proceso de incertidumbre, de miedo, de no quiero llegar a ese lugar. Sin embargo, no me daba cuenta que no entra en siquiera o no quiero llegar a ese lugar, porque aunque no quiera, aunque no queramos, pues todos nos dirigimos hacia ese lugar, al menos hasta el momento. Quién sabe si después se descubra algo para que ese proceso lo atrasemos más, ¿no? O lo impidamos, quién sabe, pero por el momento es seguro que vamos hacia ese lugar. Entonces, si es natural y es seguro que nos dirigimos hacia la muerte, ¿por qué voy a tenerle miedo? Una vez leía en un libro una historia, te la voy a compartir, pero obviamente la voy a resumir muchísimo. Este era un maestro sufi y ya estaba en su lecho de muerte. Uno de sus alumnos se acerca con él para despedirse, pero también para hacerle una última pregunta a su maestro. Y esta pregunta era que si su maestro le tenía miedo a la muerte. A lo que este maestro le respondió que para nada, no le tenía miedo a la muerte. ¿De qué tenía que tener miedo? Si había algo después de la muerte, ¡qué padre! Al morir lo iba a descubrir. Así que no habría por qué tener miedo. Si al morir no había nada del otro lado, pues entonces ¿por qué habría que tener miedo? En el momento en el que se muera, todo iba a acabar. Ya no iba a haber tiempo o espacio para tener miedo. Así que no había ninguna razón para temer. Y no sé cómo te resuena esto a ti, pero en mí sí hizo mucho ruido, porque tiene mucha razón para mí. ¿Por qué habría que temer a algo que no sé aún, al menos no en esta vida carnal, cómo es o cómo va a ser? Tal vez si tú crees al igual que yo en el proceso de reencarnaciones, pues podríamos pensar en que ya hemos pasado por ese proceso varias veces, e incluso si tú crees en la reencarnación y crees que ya has pasado por estos procesos varias veces, me refiero a la muerte, y que te has dado cuenta que solamente estás viviendo diferentes experiencias espirituales en diferentes experiencias humanas, y que al final lo que eres, el alma, porque el espíritu, y ahorita toco ese tema del espíritu, el alma es lo que sí va recolectando la experiencia vida tras vida, tras vida, tras vida. Lo que justo el loco lleva en su bolsita es el alma, es toda esta memoria. Y entonces ahí sí creo que igual ¿por qué tendría que tener miedo? Es decir, si mi alma viene a experimentarse en cada uno de los seres que están aquí vivos, desde el ser microscópico más pequeñito que puede existir, que no tengo idea de su nombre, pero el que exista,
hasta el ser más grande que existe actualmente y que ha existido en todos los tiempos, para mí, esa es mi filosofía. No sé ustedes, esa es mi creencia. Yo resueno con eso, en creer que todos los seres que estamos en esta tierra somos parte de la divinidad y que esta divinidad se está experimentando a través de cada uno de nosotros. Y es, o yo más bien soy, una pequeña parte, un fractal de esa gran alma, ¿saben? De ese Mahatma. Y ese Mahatma se experimenta en mí y en ti, y que tú eres yo y yo soy tú a través de mí y tú eres yo. Sé que eso suena un poco rebuscado, pero a ver, otra vez, ahí va para que me entiendas. Tú eres yo y yo existo a través de ti, tú existes a través de mí y todos existimos a través de todos, porque si estuviéramos solos, imagínate, ¿cómo te podrías dar cuenta de ti? Necesitas un espejo y en este momento yo soy tu espejo y tú eres mi espejo. Estamos teniendo muchas existencias, así que para mi visión, la reencarnación también es un proceso que se vive día tras día, instante tras instante, porque inhalamos que es la vida y exhalamos que es la muerte. Piénsalo también así. Cuando nosotros nacemos, lo primero que nos muestra que estamos vivos es nuestra inhalación. Y al morir, al desencarnar, lo último que hacemos es nuestra exhalación. Exhalas tu último aliento y ahí, hasta ahí llegaste. Y en todo momento nosotros estamos inhalando y exhalando. Estamos viviendo y muriendo. Nuestras células a diario. Entonces hay una constante transformación. Donde sí te podría decir que existe la muerte es en el ego. Porque el ego, este individuo, por ponerle una etiqueta, porque bueno, evidentemente no es un individuo aparte de nosotros, sino que vive dentro de nosotros, es parte de nosotros, el ego, para él sí existe la muerte, para él sí existe un final, para el alma no existe. Para la divinidad tampoco, porque la divinidad está siendo desde el primer día y hasta el último día, en todas sus posibilidades, en todas las dimensiones, en todos los posibles universos o posibilidades. Ahí está existiendo la divinidad. Y somos parte de esas experiencias. Entonces, te decía, ¿quién se muere? Evidentemente, quien muere, o para quien hay una muerte, es para el ego. Porque el ego no es capaz de darse cuenta, y piénsalo así, cualquier ser vivo, vamos a poner de ejemplo un ser humano, cuando desencarna, regresa a la tierra, y la tierra, a través, no sé, incluso de algunos microorganismos, de algunos animales como tal vez lombrices, o algunas plantas, toman de nosotros, de nuestros restos, toman nutrientes, y en ese momento aparentemente no hay una vida como la conocíamos, pero sigue habiendo vida. No es como que de la nada aparece un hoyo negro ahí y que creo que incluso en un hoyo negro habría vida, porque si no, no habría un movimiento, ¿no? Ahí cabe otra pregunta, ahora que me lo cuestiono. ¿Donde hay movimiento, hay vida? Podríamos cuestionarlo, podríamos escribirlo también ahí en los comentarios. Regresando a la carta, porque como te decía, empiezo a filosofar y bueno, empiezo a viajar un montón. Espero no aburrirte con esto y que puedas seguirme el hilo en cuanto a esta plática, porque la intención de esto no es enseñarte tarot de una manera como mira, y la muerte significa esto, y los colores tal. O sea, podemos tomarlo en un curso de tarot, te lo puedo enseñar. Sin embargo, ir más allá para filosofar en los temas de cada una de las cartas, en mi experiencia y lo que he visto con mis alumnos, es que nos sirve para comprender de una mejor manera la carta, lo que nos quiere decir. Regresando a Marsella, tiene un piso negro bastante profundo, el cual es nuestro inconsciente. Y dentro de este hay unos pies, unas manos, de la cabeza de un rey, aparentemente de una reina, y de un hueso que es muy interesante. El hueso es interesante, ¿por qué? Porque parece una flauta. Y ese hueso que parece una flauta nos está mostrando que dentro de la muerte hay una continuación de la vida. Podríamos decir que un ciclo de reciclar, ¿no? Es un reciclo. Es una transformación, lo que parecía ya no servir, le puedes dar otro uso. Dentro de tu inconsciente, ¿qué hay en tu inconsciente? ¿Por qué las manos? ¿Por qué los pies? ¿Por qué estas cabezas de este rey o de esta reina? Porque nos habla
de todo nuestro proceso inconsciente, de todas nuestras creencias que tenemos muy arraigadas, con las que hemos caminado nuestros pies, con las que hemos creado nuestras manos, con lo que creemos desde nuestro lado masculino y nuestro lado femenino, desde nuestra mamá, desde nuestro papá, desde lo social, desde lo familiar, desde lo interno, desde lo externo, desde lo que viene de nuestras raíces, de nuestras generaciones, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y etcétera, ¿no? Todo eso que está ahí en nuestro inconsciente, incluso podríamos incluir al inconsciente colectivo aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que matar, por decirlo de alguna manera? ¿Qué es lo que tenemos que transformar? Todo lo que está ahí, pero no porque esté mal, ¿sabes? Porque otro de los puntos que siempre le digo a mis alumnos de tarot es que en el tarot no existe ni bueno ni malo. Existe si te sirve o no te sirve. Y cuando haces como ir hacia adentro, ir en ese chapuzón, por decirlo de alguna manera, hacia tu inconsciente, hacia tus sombras, hacia cuestionarte, que es, de hecho, como tip, es el trabajo del colgado hacer esto, ir hacia el interior y mirar qué sí sirve y qué no sirve en la vida para después transformarlo en el arcano 13 o en la muerte. Es aquí donde vamos a profundizar. Por ejemplo, en Tarot Rider White tenemos también a una especie como de sacerdote, de papa. También vemos a un rey ahí tirado, la corona tirada. Vemos una flor de loto. Vemos a una mujer ya que se ve algo mayor comparada a la niña. Que la niña está ahí, ¿saben? Solamente viendo la muerte, mientras que la otra persona más grande, la otra mujer, sí como que le evade, o incluso podríamos decir que está muriendo. No se ve al grado del personaje como el rey tirado, pero también es cuestionar nuestras creencias religiosas, porque creemos lo que creemos, ¿sabes? Y no porque esté mal, sino para que puedas verificar si te sirve o no te sirve esta creencia. Aquí podemos pasar bastante tiempo entre el trabajo del colgado y el trabajo de la muerte, porque vamos a requerir de todo profundizar. Aquí yo te recomendaría cualquier tipo de terapia, de acompañamiento, que no lo hagas solo, ¿sabes? Que puedas meditar, observar, sanar todo este proceso, que te puedas cuestionar si lo que hoy dices, por ejemplo, desde tal vez algo muy básico o muy superficial, el platillo que tú dices que te gusta, que es tu favorito, ¿por qué es tu favorito? ¿Realmente es tu platillo favorito? O quizás no te habías dado cuenta que cuando eras niña o niño escuchabas a tu papá o a tu mamá decir que ese era su platillo favorito, y a tus abuelos también. Entonces inconscientemente creíste que era tu platillo favorito cuando no te lo habías cuestionado, y resulta que hasta ese platillo ni siquiera era tu favorito. Tal vez se volvió tu favorito porque te conecta con papá, mamá o tus abuelos, o con un momento especial, y no está mal. Pero así nos damos cuenta de por qué lo que digo que me gusta, por qué lo que hago, lo hago, por qué lo que digo que no me gusta, no me gusta. Yo, por ejemplo, te puedo contar una historia. Yo cuando estudiaba gastronomía, hasta que empecé a estudiar gastronomía, me di cuenta que habían varios alimentos que yo durante toda la vida, hasta ese momento había dicho que no me gustaban, realmente me gustaban, pero ni siquiera me había atrevido a probarlos. O sea, imagínate hasta qué grado estaba, en que había escuchado en mi familia, por ejemplo, el picante, que mi familia decía, no, es que no me gusta, es que sabe feo. Escuchaba mucho a mi papá decir eso, y yo solamente repetía como perico eso, que no me gustaba, que sabía feo, que no quería. Y, oh sorpresa, llego a estudiar gastronomía y me doy cuenta de el universo que hay con el picante, con experimentar con estos sabores, y descubro que a mí me gustaba mucho. Qué padre. Descubro también que habían otros sabores que realmente no me gustaban, aunque según yo sí. Entonces, todas estas creencias, ahí entran también creencias como con el dinero. Si eres una persona que tal vez creció escuchando a parte de tu familia, es que no alcanza el dinero, es que la crisis cada vez está peor, es que cada vez alcanza para menos, y jamás te lo cuestionaste. Así creciste, para ti fue natural escuchar estas palabras, y resulta que ya de adulto, no te alcanza el dinero, cada vez alcanza para menos, no rinde, no lo sé, infinidad de cosas que podríamos decir, ¿no? Y no te lo habías cuestionado. Empiezas a profundizar en este tema y te das cuenta
que ni siquiera son tus palabras, sino que estás repitiendo lo que escuchaste de tus padres y seguramente ellos de tus abuelos, y entonces te das cuenta que en tu árbol genealógico hay una historia de varias personas en varias generaciones repitiendo las mismas palabras, y entonces hasta que dices, no, a ver, alto, o sea, en el colgado, me detengo, ¿por qué rayos estoy diciendo esto? ¿Por qué yo estoy manifestando algo que ni siquiera queda conmigo? Independientemente de cuánto dinero ganes, porque puedes ganar mucho y aún así no te alcance, como puedes ganar poco y te puedes super rendir el dinero. Entonces, independientemente de cuánto tú ganes, sino de cuál es tu relación con el dinero, cuáles son tus creencias respecto al dinero. Y ahí empiezas a cuestionarlo. Cuando te das cuenta de qué es lo que ya no necesitas en tu vida, lo que ya no te sirve. Esto llévalo al tema del amor, llévalo al tema de la salud también. Tal vez en tu familia da la casualidad que muchos padecen de enfermedades similares, padecen de síntomas similares y nadie se ha cuestionado o se ha dado cuenta que aquí hay un patrón. O sea, podemos detectar las creencias en los patrones. A ver, yo actúo de esta manera en estas situaciones. Resulta que mi papá también, resulta que mi abuelo también, que mis hermanos también. Entonces no soy el único. Aquí algo está pasando. En lo que decía de la salud, puede ser que un síntoma se presente en varias generaciones, en varios individuos de este clan, de este árbol genealógico. Bueno, ¿cuál es el origen? Y entonces empiezas a profundizar más en él. Ahí te ayuda el tarot transgeneracional, transpersonal. Te ayudan las constelaciones familiares. Y todo eso es cuestionarlo. Una palabra que me gusta mucho que aprendí de Tarot y Cábala es que el arcano de la muerte corresponde al sendero que va desde el ser en Tiferet hasta Netza, la victoria, y ese es el sendero de la intención. Es decir, que necesitamos muchísima intención para sanar estos patrones que no son funcionales, porque evidentemente te van a enfrentar a algo que en tu inconsciente era normal e incluso necesario, porque aquí te va una gran clave. El inconsciente o el ego no es tan mal, no buscan hacerte el mal, todo lo contrario, buscan la sobrevivencia. Pero si eres un individuo que quiere vivir, sobrevivir no te sirve. Eso está muy fuerte, ¿no crees? Si yo quiero vivir y me doy cuenta que estoy sobreviviendo porque funciono desde el ego, ¡wow! No puedo seguir viviendo desde el ego, porque el ego no quiere vivir, el ego quiere sobrevivir, el ego hace lo que tiene que hacer para que sobrevivas, así eso incluya vivir en miseria, vivir enfermo, vivir en depresión. Si eso te lleva a sobrevivir, para el ego eso está bien. Y eso es lo que asegura el ego, sobrevivir. Por eso hay que cuestionarnos, por eso hay que enfrentar a nuestras creencias, porque no venimos aquí a sobrevivir. Al menos yo no, tú no lo sé. También cuéntame en los comentarios, ¿vienes a sobrevivir o vienes a vivir? Regresemos al punto. Si no estamos aquí para sobrevivir, estamos aquí para vivir, necesitamos tener mucha intención. Porque cuando enfrentes estas situaciones, cuando empieces a sanar estos comportamientos, quizás haya un choque a nivel exterior con la familia, se van a presentar las resistencias, con la sociedad, contigo mismo. Tal vez una parte de tu cuerpo reaccione, tal vez te enfermes, pases por un momento caótico y es totalmente normal. Por eso después de la muerte, después del arcano 13 viene la templanza. Porque no se trata de vivir en ese caos todo el tiempo, sino de, bueno, ya vamos a ordenar, pero la templanza será en otro punto. Aquí tenemos en Rider White a esta bandera con la flor del loto, y la flor del loto, no sé si sepas, pero nace en los pantanos. De los pantanos, del agua sucia, de ahí nace una flor muy bella como la flor del loto. Una flor que usualmente hace referencia a la paz, a la tranquilidad. Y es que dentro de todo el caos, dentro de todo tu enfrentamiento con tus sombras, encontrarás una parte muy luminosa de ti. Encontrarás qué es lo que realmente te sirve, qué es lo que no. Lo trabajarás y lo quitarás y pondrás creencias que sean más funcionales. Que no quiere decir que sea así para toda la vida. Eso es importante entenderlo. Que hay que recordar que el arcano 13 puede hoy ayudarnos a transformar una creencia que me sirva 2-3 años
ya esa creencia no me sirve más, es tiempo de volverla a cambiar. De hecho, te podría decir que lo único constante es el cambio. Por eso viene la enseñanza después en la torre. En Rider-Waite también hay un punto bastante interesante, no sé si se alcanza a ver aquí en la cámara, pero si no, espero puedas buscar esta carta en internet, o yo veré la forma de ponerlo aquí en el video, espero sea posible. Hay una parte de la carta de la muerte de Rider-Waite que nos dibujan aquí en la carta de la luna al fondo, y la luna nos está llevando al interior, a lo más profundo de nosotros. Entonces evidentemente el camino de la transformación te va llevando poco a poco hacia tu interior. Sigues recorriendo este camino. La muerte no es el final, la muerte solamente es un paso más hacia quien realmente somos. Transformarnos es ir más allá de la forma. Transforma, vas más allá de la forma que hoy tienes. Y obviamente en este cambio, las cosas que antes te servían, para lo que sigue, probablemente no. Hay que aprender a soltar los barcos. Hay que aprender a que el viejo yo muy probablemente no me va a servir para lo siguiente. Porque si sirviera para lo que quiero hacer o para donde quiero llegar, ya hubiera llegado siendo quien era. Pero como no he llegado siendo quien era, evidentemente voy a tener que transformarme. Voy a tener que hacer el cambio correspondiente para llegar a donde quiero llegar, para ser quien quiero ser, para ser una mejor versión de mí. La idea es que a través del arcano 13 puedas profundizar en tener la intención de quitar todo de raíz. Porque si no, y aquí tengo una super clave, en el arcano 13 todavía nosotros decidimos qué es lo que sí, qué es lo que no puede continuar en nuestra vida. Pero si hay cosas que, por el apego, por el qué dirán, por el no quiero, por la emotividad, no lo cortas de raíz aunque ya te habías dado cuenta que era tiempo de terminarlo, luego viene la torre. Y en la torre ya no se sostiene, en la torre se termina. Y va a ser tan fuerte o tan brusco ese cambio como tus resistencias en este punto de la muerte. Entonces tú decides, y nuevamente no es que tengas que dejar todo de golpe, pero sí que al menos te cuestiones qué sirve y qué no sirve en tu vida. Y bueno, si llegaste hasta este punto de este video, gracias por tu atención, gracias por tu tiempo, espero que haya sido un tema interesante para ti. Dime si te gustaría que profundice aún más en el tema de la muerte. Ahorita ya llevamos, me parece, casi media hora con este tema. Y me parece que te llevas un buen punto de reflexión, un buen punto de aprendizaje que lo puedes incorporar en tus lecturas, porque tal vez aparentemente digas, oye, es que ¿y ahora cómo llego esto a una lectura? Pues a darte cuenta desde lo más básico que en una lectura, obviamente dependiendo de qué sea la lectura, cuál sea la tirada que estés haciendo, el contexto, las cartas alrededor, pues nos está hablando de una transformación. Nos está hablando de tal vez un proceso de cuestionarme mis creencias religiosas, sociales, familiares, no lo sé, por decirlo de alguna manera. La idea de esto, como ya te lo dije en el video, es que puedas cuestionar más, puedas profundizar más, puedas comprender la carta desde el concepto de, en este caso, ¿qué es la muerte? Y que tú mismo escribas qué es la muerte para ti, cómo ves la muerte tú. De hecho, te preguntaría, o te pregunto más bien, ¿tienes un concepto personal de la muerte o solamente estás repitiendo lo que escuchaste en algún lado? ¿Qué es la muerte para ti? ¿Cómo ves la muerte tú? Porque ten en cuenta que si tú estás haciendo lecturas de tarot, vas a hablar desde lo que tú crees. Y muchas veces lo que tú crees puede que no coincida con lo que tu consultante crea. Y está bien, es una invitación a transformarse. Por ello es importante el otro video que les compartí sobre ser como un espejo, ¿vale? Entonces déjame en los comentarios de qué otra carta te gustaría que hablara. Recuerda seguirme, recuerda compartir este video a todas las personas que tú desees, que sepas que le puede ser funcional. Y nos vemos en un siguiente video aquí en Andy Tarot.